¿Milei es serio? Ocampo, Kachanowski. Milei tiene una propuesta de dolarización de la cual ¿Pero yo no es serio? estaba de acuerdo. ¿Es serio lo que está diciendo? Es serio, sin duda. El tema es que la propuesta inicial que él planteaba, la banca Simon, para mí era inviable. Después fue cambiando y pensó y fue, digamos, evolucionando con su visión. Y hoy cree que la de Ocampo y Kachanowski es una visión muy sofisticada, muy seria y que tiene mucho sustento, digamos, técnico atrás para poderse hacer realidad. Placer verte. Gracias. Bueno, Sí, ¿seguís pero- sosteniendo la dolarización? Sí, cada día más. Que se refleje en la pantalla Claro. para hacer cálculo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Luis? Un placer verte. Gracias. Bueno, Sí, ¿seguís pero- sosteniendo la dolarización? Sí, cada día más. ¿Cómo que no? Con una inflación que va a anualizarse al 200%. ¿Te ¿Te acordás cuando vine y dije 200? 80? Pará, ¿te acordás cuando vine y dije 80? Sí. Y no te gustó nada. Nada. Bueno, ahora anualizada ya estamos en 200. No me gusta nada. Bueno, y sin salto cambiario. Prepárate cuando haya salto cambiario. Bueno, estoy viendo 472, o sea que parecía que se iba para el 46 y... Espero que no nos lo den vuelta. Claro, que es lo que teníamos. A ver, explícanos con torpeza total, con la masa de pesos que tenemos hoy Sí. y la no reserva y los títulos, ¿a cuánto se podría hacer hoy el tipo de cambio Sí. para dolarizar? Es que no tiene ningún sentido eso. No, y ¿cómo lo he no tiene dicho, sentido? no, porque no tiene ningún sentido, porque con este gobierno no se puede pensar ningún plan económico. Primero que el presidente no cree en los planes económicos. Y segundo, en un gobierno que genera tanta mala praxis. Lo escuchaba Artana y en muchas cosas estaba de acuerdo. La mala praxis del gobierno es gigantesca. Esto que van a hacer ahora es subir la tasa de interés 10 puntos más. Es meter a la economía en un nuevo régimen inflacionario. Vamos a estar arriba de 8, 8,5 por los próximos 6 meses de piso. Entonces, ¿creen que van a solucionar un problema frenando el dólar, generando una mayor emisión de pesos? ¿Eso tiene alguna resolución en el corto plazo? Sí, que capaz el dólar no te vuele y te suba 500 pesos, pero por 25 pesos, subir Pero 10 ¿sabés puntos cuál la es el tasa. problema? Te lo pregunto desde la ignorancia, ¿no? A mí me parece que los dolarizadores han impuesto un tema, Sí. sin duda, que es un tema para discutir, sin duda, Sí. pero no dicen la última parte. No, yo... Porque digo, si hoy yo gano un jubilado que gana Pero, Luis, 70.000 pesos, ¿cuántos dólares va a ganar? Luis, mirá, acá es muy importante entender que, primero que la discusión es lo más importante que se genera en la Argentina. Que estemos discutiendo propuestas económicas es fundamental. Y no me estoy desviando de tu pregunta y después te la voy a responder, Dale. pero déjame que... Lo segundo es que hoy en la Argentina es inviable dolarizar. Es como que vos me digas, yo voy a un médico y el médico te dice, mirá, ¿vos querés adelgazar 10 kilos? Sí. Perfecto, es un programa de 8 meses. No, yo quiero adelgazar hoy. O sea Bueno, que querés adelgazar hoy, son 100 gramos. hoy es imposible dolarizar. No hay ninguna posibilidad. Y las propuestas y los economistas que critican la dolarización, yo algunas veces no entiendo bien cuál es el argumento que tienen, porque pensar que se va a dolarizar 2.000 a 1, 10.000 a 1, es payasesco ese número. No tiene ningún sentido. Es algo que sale de los libros, no solo de economía, del sentido común. ¿Cómo vas a devaluar tu moneda tantas veces para intentar de buscar un programa que lo que busca es una solución para que el jubilado, que viene perdiendo durante años, porque eso son datos duros, no es que yo lo estoy diciendo a Alfredo Romano, podés ir a la historia de los últimos por lo menos 4 años de que nuestro presidente asumió y dijo que iba a usar la plata de las LELIC para pagarle a los jubilados, Sí. y hoy con 3 meses y medio estás pagando una base monetaria de las LELIC, de lo que paga intereses, y los jubilados no ganan absolutamente en términos reales, mucho menos que hace 3 años y medio atrás. Entonces, con datos duros hablemos. Con datos duros dolarizar es imposible, pero hay que pensar a la dolarización a partir del 2024 en un programa que puede extenderse entre 6 y 12 meses. Sí, que va a Eso es resolver... interesante lo que está diciendo Fede, porque digo, yo escucho a Milei que vamos a dolarizar y vos crees que el 11 de diciembre dolarizás. No existe eso. No hay ninguna posibilidad de dolarizar Ok. el 11 de diciembre, porque la Argentina va a tener shocks económicos en los próximos 6 meses de tamaño grande como esta mesa. O sea, se vienen todos estos ajustes que está haciendo el gobierno y parches que está poniendo para evitar el estallido económico con una mega devaluación que va a suceder en la Argentina indefectiblemente, porque de 200 se va a ir a 400 pesos en algún momento o 450, pero ese es el valor de equilibrio. oficial, ¿no? Bueno, Sí. eso va a generar, lógicamente, una disrupción en la sociedad y a partir de ahí, de ese ajuste de precio relativo, etcétera, Sí. etcétera, se va a poder pensar en la dolarización.
¿Querés Sí. que agregue algo más? No, me quedo Porque- hiper tranquilo porque si no es pura zaraza. El 11 asumo, dolarizo y dolarizo a 4.50. El problema Entonces, es que ¿viste? seguimos atrás de las recetas mágicas, ¿no? Bueno, pero está bueno que lo diga Bueno, alguien. pero ojo, acá quiero otro tema importante. Intentaron de usar el eslogan que la dolarización es mágica. ¿Quién habló? La gente que me imagino que, por lo menos las personas que yo considero que son serias hablando de dolarización. ¿Mi ley es serio? Ocampo, Kachanowski. Milei tiene una propuesta de dolarización de la cual Pero yo no ¿es estaba de serio? acuerdo. ¿Es serio lo que está diciendo? Es serio, sin duda. El tema es que la propuesta inicial que él planteaba, la banca Simon, para mí era inviable. Después fue cambiando y pensó y fue, digamos, evolucionando con su visión. Y hoy cree que la de Ocampo y Kachanowski es una visión muy sofisticada, muy seria y que tiene mucho sustento, digamos, técnico atrás para poderse hacer realidad. Pero no hay una única forma de dolarizar. Pero quiero ir al tema este que dice Guada, de la magia. ¿Quién habla de magia en la Argentina? Si hay algo que hay que dejar en claro es que cualquier propuesta económica en nuestro país, a partir del año que viene, va a ser dolorosa para la sociedad argentina. Por todas las distorsiones económicas que tenemos. La dolarización lo que te permite, a diferencia de otras propuestas económicas, es proyectar largo plazo, es proyectar una política de Estado, es evitar que venga un gobierno de turno y te emita 30 puntos del PBI y te destruya la moneda otra vez y te genere una brecha cambiaria del 100%. Alfredo, Y también, perdón, es una forma rápida de bajar la inflación, ¿no? Que otros modelos no tienen, son más graduales en cuanto a Exactamente, bajar la inflación. comparado a un programa de lo que puede ser un programa de estabilización a la chilena que intentó Juntos por el Cambio, con un programa que no voy a entrar en detalle, vos podrías tardar entre 6 y 8 años. Israel tardó cerca de 10, Colombia 9, Uruguay 9. La dolarización te puede en 1 año y medio, 2 años máximo, poner la inflación en un dígito. Es verdad eso. Alfredo, Pero no es mágica. Claro. si vos no cambiás el hábito de gastar más de lo que recaudás, Sí. no está el riesgo de que aparezcan cuasimonedas, que la dirigencia política encuentre el modo, la sociedad en realidad encuentre el modo Sí. de saltear ese cepo que es la dolarización. Sí, es excelente tu pregunta porque ese es un tema que, mira, Pancho, 2 ideas muy, muy importantes. Primero, Colombia en 40 años solo tuvo 3 años de superávit fiscal. O sea, América Latina se caracteriza por ser países que no ahorran, sino que al contrario, conviven con déficit. Brasil sacando el año pasado, estuvo 20 años con déficit fiscal primario y mucho más grande que el nuestro. Perú lleva 14 años. Ecuador dolarizada estuvo 14 años con déficit fiscal primario y el año pasado también intentó de llegar a equilibrio. ¿A qué voy con esto? ¿Se puede convivir con déficit fiscal? Los países del mundo y sobre todo los desarrollados conviven con déficit fiscal. El tema es que tenés moneda y tenés Se lo políticas de financian con Estado. deuda. Por ejemplo, pero con deuda sana, deuda de mercado de capitales de inversores y personas que están dispuestas a prestarle un Estado que te va a pagar y que te va a pagar en la moneda Porque que yo se acá te me valoriza. imagino cómo va a ser. Pero Acá no- se van a empezar a endeudar. Pero- porque el gasto no te lo van a bajar nunca. pero- Ese es central. Bueno, pero entonces ahí no se va a resolver nunca la inflación. Así Sí, pero es que todo, es probable que no se Pancho, así todo una dolarización, sí o sí, indefectiblemente, tiene que ir con una reducción sustancial del déficit fiscal. Por eso, cuando hablan de magia, ¿quién propone magia de la dolarización? Nadie propone magia de dolarización. Lo que buscamos es política de Estado, control disciplinario de la política monetaria y resguardar de una vez por todas los intereses de la Y sociedad vos suponés argentina. que con la dolarización ese camino es más corto que poniéndose todos de acuerdo, hay que bajar el gasto. No Ese es un no poco... no es más corto, es más sólido. Al ser irreversible, acá en la convertibilidad en el 2001, se juntaron 2 políticos, apretaron un botón y transfirieron un montón de riqueza a determinados sectores de la sociedad argentina en pos, digamos, de empobrecer al 80% Por eso de vos decís nuestro que país. está la obligación, vos no podés hacer otra cosa. Porque la dolarización, y ahí voy al punto del tema de las cuasimonedas. Mirá, Pancho, si vos ves en la Argentina, a diferencia de lo que fue porque hay distintas formas de dolarizar. Una puede ser la ecuatoriana, Salvador lo mencionó, Artana, etcétera. ¿Qué pasa? El argentino ya eligió a la moneda del dólar como refugio Sí. de valor. Imagínate vos, si encima se dolariza la economía y se busca una economía donde el dólar sea moneda de curso legal, y a vos te quieren en el sector público, porque el sector privado lógicamente va a transar en dólares porque ya la economía transa en dólares. Estos 3 años y medio de brecha al 100 tiene un costo.
Ahora, Alfredo, imagínate que pase que se dolarice, que se decide dolarizar. Sí. Tenemos 8 meses de tránsito hasta el próximo gobierno. Sí. 8 meses o un año para hacer la tarea. Sí. Reducir el gasto fiscal. O sea, nos vienen 2 años por delante heavy. Absolutamente. Por eso digo que no hay ninguna receta mágica en la Argentina. Y es muy importante explicar y no confundir que no van a venir brotes verdes a los 6 meses en nuestro país. Porque nuestro país tiene una cantidad de desajustes económicos tan grandes que no lo va a resolver ni la dolarización, ni el programa de Inflation Targeting o a la uruguaya o subiendo únicamente los impuestos. Los problemas de Argentina son muy robustos. Pero nuevamente, si vos querés iniciar un proceso con una casa sólida, donde de una vez por todas, porque nosotros creamos en el Banco Central que se crea en 1935 para resguardar la moneda y para proteger el interés de todos nosotros y tener estabilidad monetaria, y sacando la convertibilidad, solo tuvimos 7 años de inflación de un dígito. Eso quiere decir que el fracaso monetario argentino es extravagante. Y yendo a lo que dijo Artana respecto a que no hay que comparar las economías, Ecuador, Salvador, Argentina. Mirá, Ecuador cuando dolariza en el 2000 representaba 6 puntos de la economía argentina. O sea, era ínfima. Hoy representa 35 puntos de la economía ¿Eso argentina. por mérito de Ecuador o por De mérito nuestro. de mérito de la Argentina? No, el salario mínimo en dólares de Ecuador es de $600. En la Argentina es $180. ¿Y ¿Es cuando un se país más dolarizó? pobre que el nuestro? Cuando se dolarizó, ¿cuánto era el Se sueldo? cuadruplicó el salario en dólares. Pero arrancaron en 100 y pico. Arrancar y bueno, cuadruplicar, el número Sí, sí, menos, bueno. cerca de 100 A y eso, algo. a eso exacto. quería ir. A mí me preocupa cuando toman como ejemplo Ecuador. O sea, estamos de acuerdo. Por un lado, sí, la dolarización le ayudó a bajar el tema de la inflación. Pero sigue siendo un país pobre. O sea, ¿a cuántos Absolutamente. años de haber dolarizado todavía tiene un 20% de pobreza? Pero no hay ninguna duda. Y andate al resto de los países de América Latina. Brasil es lo mismo. Seguro que has viajado a Brasil y has visto una cantidad de pobreza. Y Colombia lo mismo. Y la Argentina, lamentablemente, cuando evaluemos vamos a llegar a 60 puntos de pobreza. O sea, América Latina tiene un problema estructural muy grande. No hace magia la dolarización. La dolarización lo que permitió es que probablemente Ecuador podría haber sido Venezuela. Y podría haber sido mucho más pobre de lo que es hoy. ¿Eso quiere decir que hay que tomar todas las ideas de Ecuador? No, de ninguna manera. Vos usás a la herramienta de la dolarización a nivel monetario, pero después la Argentina, con la capacidad productiva que tiene, Ecuador aumentó en términos reales 30% de las exportaciones no tradicionales. ¿A qué voy con esto? Ellos exportan mucha energía, porque son un país que produce mucha energía, como la Argentina, entre otras cosas. Ayer un economista, Augusto Arget, decía que hay varios factores positivos para el año que viene. China creció al 6 en vez del 4 que se No esperaba. se sabe. Dato. El gasoducto va a estar, Sí, eso sí. lo cual nos puede abastecer e incluso a exportar. Sí. Aumentaron los commodities y me olvidé la cuarta. Eran 4 que nos había dicho. No Que importa. puede bajar la tasa de interés de Estados Unidos. Ponele, hay una expectativa de un contexto internacional como Néstor tuvo soja y suerte, decía Julio Ramos todo el tiempo. ¿Hay algo de eso? Mirá, ahí te fui respondiendo. El gasoducto es fundamental, sin dudas. Que la Argentina vuelva a tener capacidad energética es fundamental, sobre todo habiendo tenido Vaca Muerta al lado y estar importando el año pasado gas. Con lo cual eso habla de lo que es la Argentina, ¿no? Los problemas que tenemos. Después va a ser un mundo complejo. O sea, hoy la tasa de interés de Estados Unidos, para que lo puedas entender hablando mal y pronto, Luis, si Estados Unidos sube mucho la tasa de interés, genera mucho conflicto en América Latina. ¿Por qué? Sí, sí. Porque no hay liquidez. ¿Por qué? Porque la tasa rinde, básicamente eso. Entonces, no va a bajar sustancialmente la tasa de interés de Estados Unidos. Y las commodities, como bien decís vos, están en valores altos. Pero acá, ¿de qué te sirve? Hay que vamos a tener una buena cosecha porque estadísticamente Ahí está. después Sí, pero, Guada, de una sequía... ahí viene está. Pero ojo con eso, porque ahí es otra gran mala praxis así de gigante de este gobierno. En 2 años, este gobierno recibió por exportaciones 177 mil millones de dólares. Y no alcanzó. No, es que no alcanzó. Hay 1.000 millones de dólares de reserva neta y tenemos reserva Sí, líquida sí. negativa. Entonces, con la Argentina nada aguanta. Exacto. No es un tema de cuántos dólares. Lo que tiene la Argentina es que si vos de una vez por todas la estabilizás, la ponés en un sendero que, a diferencia de otros regímenes, la dolarización también te entorpece fuertemente.
el déficit fiscal que lo pueda financiar. Porque un gobierno populista, y sobre todo te pongo kirchnerista en la Argentina, dolarizado, olvídate, no tiene capacidad de conseguir financiamiento, porque si no tenés Banco Central... No, por favor, Pancho, por favor. Hay un camino parecido que es el que propone, por ejemplo, Horacio Liendo, que está trabajando con Patricia Bullrich, que es, permitimos comerciar en cualquier moneda, ¿no? O no sé si en dólares también. Él habla de dólares y pesos conviviendo las dos el dólar y monedas el de curso peso. legal. ¿Puede ser ¿Eso termina en dolarización de hecho? ¿Cómo lo ves? La dolarización en la Argentina es de facto. La brecha al 100 Claramente. ya nos marcó. Y el mejor ejemplo cada vez que vengo, por suerte lo seguimos convalidando. ¿Cuánto subió el dólar en términos reales? Más o menos 10%. Sobre todo lo financiero. ¿Cuánto subió el pan? 10%. De un día al otro. ¿A qué voy con esto? Los precios en la Argentina hoy, la mayoría, están dolarizados. El precio de referencia son los dólares financieros. Entonces, a lo que voy, yo lo he discutido con Horacio, le tengo mucho respeto y cariño porque lamentablemente se salió mal de la convertibilidad, pero fue un régimen que tuvo muchas virtudes. Es que a mí me preocupa cuando tengas un shock. O sea, si vos liberás y vos dejás que convivan el peso y el dólar, probablemente el sistema, sobre todo el sector privado, va a ir a un sistema cada vez más dolarizador. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo. La moneda fuerte se come a la otra. Entonces, el peso va a terminar yendo para la parte, me parece, a mí entender, sin ser un gurú, porque lógicamente estas cosas también hay que transitarlas. Nadie tiene la verdad absoluta. En el mediano plazo, el peso, si vos tenés un shock, ¿qué le pasó a Macri? Al principio se valorizó el peso. Vos veías que la tasa de inflación corría y el dólar no se movía. Y las LEVAC te pagaban mucho. Apenas tuvo un shock, ¿qué le pasó a Macri? Se le hizo pomada el peso. Y era un gobierno de derecha, entonces. ¿No es uno de los problemas también como que se enamoran del modelo y no saben dar el volantazo? Porque ocurrió también con la convertibilidad, ¿no? En un momento empezó a generar desempleo por la falta de competitividad, por el tipo de cambio, y sin embargo se siguió aferrado a ese modelo, ¿no? Sí, la convertibilidad no fue por un tema de competitividad, se hicieron pelota las economías emergentes. Tequila, Asia, Brasil, Estados Unidos en el 94 sube la tasa. Pero tampoco podían competir con el dólar alto. Mirá, cada vez está más demostrado que no depende. Nosotros somos arcaicos y vivimos en otro planeta, somos perros verdes. No pasa por un tema de competitividad de la moneda. Los alemanes tienen un euro que en un momento, hace sobre todo 3 años atrás, era fortísimo con respecto al dólar. Y vos me vas a decir que los alemanes no eran productivos. Escuchame una cosa, no es chauvinista la pregunta. ¿No es qué? No es chauvinista, no es nacionalista el cohete, para decirlo de alguna manera. Sí. Bueno, no me salió otra definición. No, pues miraste con cara como que estaba diciendo. ¿Qué va a decir? A ver con qué me bombardeás. Pero es pregunta. Hago los deberes. Sí. Ajusto el gasto, no emito más. Achico lo que hay que achicar, racionalizo el sistema impositivo, mejoro el sistema previsional, dejo de meter gente demagógicamente que no voy a poder pagar, doy seguridad jurídica. Y si sigo con el peso, ¿por qué tendría que remitirme a una manera dura como el dólar? ¿Está mal lo que pregunté, Pancho? Está muy bien. Perfecto, está muy bien. Y mi respuesta es, lamentablemente, guiémonos por la historia. 120 años para atrás, 8 años de superávit fiscal, nada más, de los cuales 5 con Néstor salía de la convertibilidad desde el 2003 al 7. O sea, y a nivel monetario... En 120 años tuvimos solo 8 de superávit fiscal. Sí. Me liquidaste. Y estuvimos ahí en el 2019. Si fuera un alumno... La respuesta es porque no confiamos en nuestro Y tuvimos 5 con una época gloriosa que la economía se rompió. Los salarios y... Exacto, se rompió al medio. Entonces, Macri Perdóname, no voy a preguntar nunca más una boludez. No. Y a nivel monetario lo expliqué. De 1935 lo que uno ve, la Argentina... Los últimos 40 años, el país más inflacionario en inflación acumulada de la historia. Ya entendí que hay que hacer una tarea, 8 a 12 meses, hay que hacer todo esto. Es un proceso. Supongamos que alguien fantasea con dolarizar hoy, 27 de abril. Sí. ¿A cuánto sería el tipo de cambio? Hoy. Ya sé que no se puede y que vos no estás de acuerdo con eso. Hoy, ¿a cuánto sería? No lo sé. Aprox. No lo sé. Vidal dijo $20 el salario promedio. ¿Por qué no sabes cuánto hay de reserva? No lo sé, primero porque
uno no sabe bien qué hay en el Banco Central y en la Te da la República misma respuesta que Argentina. te di yo, Luis. O sea, La verdad, eso me pasa por no creer en vos. El Central está timbeando, Sí. timbea nuestros bonos y hablan de soberanía y hablan de No, y hay- proteger a los jubilados. Y hay todo eso. rumores incluso Y de... montones de de- mensajes Ayer se tenés, timbiaron 60 millones de dólares, entonces, ¿para qué te va a dar un valor de algo que es absolutamente inviable? Porque eso, como lo que mencionabas de China, China Sí. crece al 6%, nadie sabe si realmente crece al 6% o no. Entonces, cuando vos perdés credibilidad, que es algo que la dolarización Hablando de necesita y credibilidad, mucho, incluso hay rumores de que están usando los encajes bancarios. pero, a ver, nuevamente, el desfalco monetario que está haciendo el Banco Central en la Argentina es gigantesco, es de una... va a tener Total. un costo... Bueno, ya lo vemos, con una inflación corriendo al 9%. Repetime 200 tus redes anualizado. sociales porque hay mucha gente que quiere seguirte. Romano Al en Twitter, Alfredo Romano Jr. en Instagram. Bueno, volvé más seguido porque entendí. Pero pará, ¿te parece lógico el proceso de La verdad que sí. dolarización? No significa que venga otro economista que no me parezca lógico el que siga, ¿eh? No, O sea, no. tengo un nivel de fidelidad. Digo porque es importante, arrancaste diciendo, explícamelo Claro. como si no entendiera nada. Por lo menos Te intentemos lo voy a desarmar la traducir idea y que es nos vamos. mágica. Nos vamos porque hay que hacer el corte, pero digo, te lo traduzco en términos políticos. Yo tengo la impresión, a lo mejor me equivoco, que Javier Milei transmite una idea de que dolariza el 10, el 11. Sí. Yo digo, y vos me decís, no, por lo menos hay que hacer toda la otra tarea. ¿Estoy diciendo bien? Sí, igual sobre él habla todo- de reforma. Yo no sé si dice que va a dolarizar el día Está bien. 1. Bueno, placer. A ustedes. Muy Gracias. amable. Sí.